Hoy haremos el vídeo, os mostraremos el catálogo Porsche, el catálogo del Porsche 944. Lo iremos viendo hoja por hoja, veremos todos los extras que tenía el coche, todos los colores que se podía comprar el coche, las tapicerías que había de serie y todos los opcionales. Es para que veáis realmente cómo se vendía el coche en Alemania y cómo era originalmente. En la primera página del catálogo vemos una imagen frontal del coche, es una imagen dorada y como podemos ver el nuestro es de color rojo. Vemos que la imagen es totalmente idéntica. El catálogo Porsche nos mostraba este motor de 4 cilindros en línea y con las correas laterales. Era un motor de eje longitudinal, como lo vemos aquí. Vemos que es el mismo motor el que lleva nuestro Porsche 944 del catálogo del año del 1982-83. Es la página 8 del catálogo alemán. Aquí vemos un trozo del pequeño anuncio del Porsche 944, como lo anunciaban en 1982. Vemos esta versión que solo llevaba un retrovisor en la parte derecha. El Porsche 944 se vendió en varios colores, pero uno de los más vendidos fue sin lugar a dudas el rojo. El rojo era el que salía en muchos anuncios de televisión, sobre todo eran en los anuncios comerciales, pues se vendía el color rojo. Como en el anuncio comercial vemos como es rojo con las llantas del 911 Carrera. En el catálogo alemán también salen estas gráficas que podemos ver. En la página 12 del catálogo hay esta gráfica del Porsche 944 en rojo. Vemos aquí el Porsche 944 y ahora vamos a ver la parte interior del vehículo. En el catálogo, la página 13, y había dos opciones en el catálogo. Una es el cambio manual, como podemos ver en la imagen, y otra era el cambio automático. Vemos la palanca de cambio automático aquí en color marrón y la palanca de cambios manual. En este caso, el Porsche 944, este es la versión manual, como podemos ver. Aquí en el catálogo también explica los frenos. El freno de arriba sería el de la rueda delantera, que es el disco ventilado, y el disco trasero sería este sería el disco trasero que podemos ver en el catálogo. Por tanto, todo esto serán los frenos. Vemos aquí estos esquemas, estos dibujos, y vemos también este esquema del 944 en color negro en 3 dimensiones. El Porsche 944 que tenía el catálogo sale con las llantas del 911 Carrera, como podemos ver en nuestro vehículo, y tenías dos opciones para las llantas. Unas eran estas y otras eran las del Carrera. Por tanto, había dos opciones, o estas llantas negras o estas otras. En este caso, nuestro vehículo equipa con las llantas que llevaba el 911, era un opcional. Estas serían las de serie, y si pagabas un extra llevabas las del 911 Carrera. Aquí vemos el tren delantero junto con el volante, y aquí vemos el tren trasero del vehículo. Del catálogo vemos aquí el Porsche 944 plateado, y aquí vemos el color rojo. Son totalmente idénticos con las llantas del 911 Carrera. Así era como se veía el Porsche 944 en los concesionarios. Cuando ibas a un concesionario Porsche, te encontrabas un coche como estos en el escaparate. Rojo
con el tubo de escape plateado, con las llantas Carrera, con las llantas de 16. Era un coche muy llamativo. Como podemos ver aquí, este era el interior que podías ver en el concesionario y la tapicería. Precioso coche del 82. Vemos aquí los retrovisores, las manetas de las puertas, los intermitentes laterales, y vemos aquí la perspectiva del coche, los faros escamoteados, el escudo Porsche, y vemos el techo Targa. Espectacular como vemos la perspectiva del techo Targa. Aquí el coche de noche. Catálogo vemos este Porsche 944 dorado con la matrícula 944 y vemos que es la misma perspectiva que el Porsche 944 rojo que tenemos aquí en esta imagen. Una de las diferencias que vemos es que el rojo lleva un kit del S2 y el de la foto no lo lleva. Por lo tanto, en el 82 no estaba disponible este opcional en el spoiler. Como podemos ver en el catálogo, el salpicadero se podía escoger en dos colores. Lo podíais escoger en color marrón, como sale de opción en el catálogo, como podemos ver en esta imagen, o en color negro, como podemos ver en el coche. Yo creo que queda mejor en negro, pero se vendieron muchos coches en color marrón. También se podía escoger el color de la moqueta interior, que podemos ver aquí. Se podía escoger en color marrón, en color beige o en color negro. Este es el volante que montaban los Porsches 911 Carrera, los Porsches 924 y los Porsches 944. En este caso todavía conservamos el volante original que sale en el catálogo. Catálogo Porsche también podías escoger varios colores de tapicerías. En este caso era la tapicería de cuero marrón y las puertas forradas en marrón. Aquí nuestra versión es la tapicería negra con las rayas blancas y negras y las puertas forradas de color negro. La parte interior del catálogo, vemos aquí cómo eran los asientos traseros. Aquí le han puesto una moqueta marrón y los asientos marrón. Y aquí vemos esta otra versión, que era la de tapicería negra con rayas blancas y la moqueta de en medio negra. Como podemos ver, yo creo que queda mejor esto que el marrón. El marrón no es un color que nos guste mucho para un deportivo como este. Aquí en el catálogo Porsche vemos el tapón de la gasolina, como lo presentaban en color rojo. Y como vemos aquí el coche es también rojo. El tapón era de serie, era para ser más llamativo. Es espectacular este tapón de la gasolina en rojo. El catálogo también presentaba el faro escamoteado, como podemos ver, en color gris. Y en color rojo también quedaba muy bonito. Sin lugar a dudas, a mí me gusta más el rojo, que es un color más vivo para el coche. La opción que presentaba el catálogo de Porsche, el 944, era el limpia trasero que podemos ver aquí en esta imagen. Y aquí vemos cómo luce este limpia trasero, que pocos coches de la época lo lucían. Esto era una gran novedad en la automoción. Aspecto del catálogo que
Porsche destacaba, sobre todo, eran estos retrovisores deportivos que lucía el Porsche 944. Otra gran novedad que presentaba el Porsche 944 eran los faros escamoteados, como vemos aquí en el catálogo, y presentaba este aspecto, el faro escamoteado, como podemos ver aquí en la imagen. Queda muy bonito estos faros escamoteados del Porsche 944, así encendidos. Queda el coche espectacular. Y vemos aquí el catálogo, como nos muestran los faros. Precioso. Grabamos ahora el coche de noche, el Porsche 944. Cómo era el coche de noche en el 82. Vemos el coche de noche en esta puesta de sol espectacular, el Porsche 944 anocheciendo, cómo se ve el cielo. Vemos el Porsche 944. Cómo ruge el coche de noche. En el catálogo Porsche también nos presentaban estas viseras con espejo, como podemos ver aquí en la imagen. Vemos aquí la visera y la imagen del catálogo. El catálogo Porsche también nos mostraba el techo targa, como podemos ver en la foto del catálogo. Y aquí vemos el techo targa abierto de nuestro Porsche 944 en rojo. Vemos cómo es exacto que el catálogo, lo que pasa es que el del catálogo es de color marrón y este está en color negro el interior. Esta es la perspectiva del techo targa del 944. También podemos ver cómo anunciaban el velocímetro, que tenía los números amarillos y el tablero interior. Aquí en el tablero vemos la diferencia, aquí vemos nuestro tablero, pero la diferencia que vemos en el del catálogo, este no tiene reloj y el nuestro tiene reloj. ¿Qué hora es la diferencia? Pues que el que tenía reloj es sin aire acondicionado y el accionamiento del mando del aire acondicionado es la manivela esta del medio, que ocupa el lugar del reloj. Aquí lo podéis ver. Los 944 llevaban una radio Blackburn, un radio cassette. Lucían estos altavoces y como podemos ver los asientos, aquí podemos ver los altavoces que son los de serie, pero ya lógicamente ahora ya en el año 2020 hemos cambiado la radio por una más moderna, porque las del año 82 se oían bastante mal. 4x4 había dos opciones. Una eran las ventanillas eléctricas, como podemos ver aquí los botones que estaban aquí, pero este no tiene ventanas automáticas, sino que tiene las manivelas. Y lo que sí que había, lo presentaban los Porsches, eran los retrovisores eléctricos. Como podemos ver aquí, los mandos de los retrovisores eléctricos sí que los llevaba el 944 del 82. Aquí también vemos este botón que es de las luces, y también lo lleva nuestro 944 de 1982.
Vemos aquí un esquema central del coche con todas las partes del vehículo en 3 dimensiones, con todos los asientos, la tapicería. Este es exacto que el que tenemos nosotros, el rojo, con estos asientos con las líneas. Aquí, como presentaba Porsche, el maletero con la rueda de repuesto, todo. Aquí vemos ya el coche con el maletero abierto. Vemos más imágenes del Porsche 944 con el maletero abierto y presentaba esta opción. Se podía poner una vaca encima del coche, o un portabicicletas, o un portaesquís. Estos eran los 3 extras, 3 opcionales que había para ponerle en el techo. Vemos un trocito del anuncio del Porsche 944, cómo lo presentaban en rojo y las llantas negras. El rojo era la versión más comercial, este es el anuncio americano porque lleva los fluorescentes en los laterales. El Porsche 944 ya en el 82-83 era un coche de lujo. Vamos a ver las tapicerías que podía equipar el Porsche 944. Estos eran los cueros que se podía equipar el coche. Aquí vemos 3 cueros más. Aquí vemos la tapicería con cuadros de ajedrez de color negro, en marrón o en otro tipo de marrón. Luego también se podía hacer el asiento en rayas negras, en rayas marrones o en rayas beige. Nuestro coche lleva los asientos en rayas negras y blancas. Luego había otro tapizado que ponía la palabra Porsche, era en negro, en marrón o en beige. Y luego, lo que os había comentado, podías escoger también las moquetas. Ahí está la moqueta negra, la moqueta marrón, la moqueta beige y otro tipo de moqueta beige. Nuestro coche, en este caso, el que compró el coche, escogió esta tapicería, esta moqueta y este tapizado para las puertas, la piel para las puertas, como podéis ver. Así se escogían los interiores del Porsche 944 con este catálogo de moquetas, de tapizados de puertas y tapizados de asiento. Esta es la carta de colores para el Porsche 944. Como podéis ver, había varios colores metalizados, colores más vivos como el rojo. Yo me quedaría con el rojo, como el que lleva nuestro 944, porque los colores marrones o plateados o así no quedan tan vistosos ni tan llamativos para este deportivo. Esta es la fábrica de Neckarsulm en Alemania, al lado de Stuttgart, donde se fabricó nuestro Porsche 944 Targa en 1982. Vamos a arrancar el coche para que veáis cómo arranca y vemos cómo estaba el ralentí cuando el coche estaba de serie. Fantástico ralentí. Y vemos los relojes aquí del voltímetro y la presión del aceite en marcha. Os quería enseñar otra cosa, que los Porsches llevan el freno de mano en la parte izquierda del conductor. La mayoría de coches la llevan a la parte derecha del conductor. Los Porsches lo llevan a la mano izquierda, como podemos ver. Una particularidad de los Porsches. Vamos a circular con el Porsche después de haber visto el catálogo. Espero que hayáis visto realmente cómo era el catálogo, que hayáis hecho a la idea de cuando si hubierais ido al concesionario en el año 82, los colores que podíais escoger, las tapicerías, las moquetas, el color del tapizado de las puertas. He visto varias versiones, pero a mí particularmente la que me gusta más es el color rojo, el salpicadero negro, el volante negro, las llantas del Carrera, y de tapizado de asientos el que más me gusta es el de ajedrez en color negro
con las rayas blancas y el que es todo de cuero en color negro. Estas son las tres tapicerías que más me gustan para un 944. Lo que sí que he visto también, por ejemplo, el color granate que lucían los Porsche 944, el granate metalizado, normalmente lucían tapicería beige con moqueta beige. Realmente los granates llevaban la tapicería clara y también llevaban el tablero marrón. Otra particularidad de los 944 es que los velocímetros son en color amarillo. En cambio, los velocímetros del 924 son de color blanco y rojo. Por tanto, son diferentes los velocímetros del 924 y el 944. ¿Qué más os podemos explicar? Pues bueno, como podéis ver, este coche no llevaba aire acondicionado, sino que lleva el reloj. Aquí tenemos los mandos de la calefacción, pero con un techo targa el aire acondicionado no hace falta, porque realmente ahora estamos en invierno y hace mucho frío, y ya con el techo targa pues ya te entra el aire. El coche, sin lugar a dudas, para ser un deportivo, acelera muy bien. Normalmente estos coches, cuando son antiguos, dan bastantes tirones, pero esta unidad no da tirones. ¿Qué hay que hacer para que no dé tirones? El coche, sobre todo, limpiar los inyectores, cambiar las bujías y que se hagan una buena puesta a punto. Eso es fundamental para un 944. ¿Qué más os podemos recomendar? Sobre todo que compréis una unidad restaurada, que esté en buen estado, que no la hayan pisado, que no la hayan maltratado. Un coche que esté bien conservado, porque si no, realmente os gastaréis mucho en mecánicos, en piezas. Es un coche muy divertido conducir. Fijaros el techo, qué bien se conduce, que es un coche divertido de conducir. Sin lugar a dudas, a mí es un coche que me gusta mucho. Ahora vemos el coche de perfil espectacular, Porsche 944. Comercial destacaban que todo el mundo se miraba el coche. Aquí hacen ver que todo el mundo se pone a ver el coche en el año 82. Espectacular coche en el 82 y ahora en el 2020. Después de haber visto todo el catálogo, ahora ya podéis haceros la idea de configurar vuestro 944. ¿Cómo os gustaría realmente que fuera vuestro 944? ¿En qué color os gustaría la chapa exterior? ¿En qué color os gustaría el tablero? ¿Qué volante os gustaría? ¿Qué llantas os gustaría? ¿Qué tapizado para las puertas? ¿Qué tapizado de asientos? ¿Os podéis imaginar realmente vuestro 944 de vuestros sueños? Sin lugar a dudas, el 944 ofrecía muchas posibilidades. Lo que realmente he visto pocos aquí en el mercado español, con la tapicería de ajedrez prácticamente no he visto. Sí que he visto algunos por internet, algún 924, sí que he visto la tapicería de ajedrez, pero en un 944 es difícil. Creo que el Porsche 944 está en el Museo Porsche en Alemania, en Stuttgart. Es rojo como este, con las llantas del Carrera, pero creo que los asientos son con el tapizado de ajedrez. Más tapizados, he visto muchos tapizados aquí en España, sobre todo en 924 y 44, el típico tapizado que pone de tela, que pone la palabra Porsche varias veces en el tapizado. Este tapizado lo he visto en España aquí muchas veces. El que he visto muchas veces también es el tapizado negro con las líneas blancas que tenemos, y el tapizado marrón rojizo con las rayas blancas también lo he visto aquí en España. El que no he visto nunca de tapizado es el color beige con las rayas blancas. Este tapizado no lo he visto nunca. Prácticamente se vendería muy poquito aquí en España e incluso en Alemania. Colores, el color que más vendido sin lugar a dudas es el rojo. El negro, aquí en España he visto varios.
azul celeste he visto muy pocos, en algún S2 por internet.